Es difícil contarte lo que te voy a contar en este vídeo sin lastimar tus emociones. Realmente es difícil contarte y explicarte y que te quede claro lo que te quiero contar, lo que te quiero explicar, sin realmente que no te sientas mal, sin realmente herir tu ego, sin realmente hablarte fuerte. Pero mira, quiero que dediques, 5 minutos de tu día a esto, porque sé que si entiendes el mensaje que te voy a transmitir, tu vida cambia. Y sobre todo, dejas el alcohol. Dejas atrás este lastre que tienes en tu vida y que llevas arrastrando mucho tiempo. Mira, te lo voy a decir muy claro. ¿Sabes la razón por la que bebes alcohol? Porque no tienes hambre. ¿Sabes la razón por la que acabas siempre en esa gratificación instantánea? Porque acabas siempre buscando esa dopamina barata. Porque no tienes hambre, porque no tienes ganas de progresar. La persona que no tiene hambre es la persona que más estímulos necesita. Es la persona que más dopamina necesita, que más gratificación instantánea necesita. Pero la persona que tiene hambre, y con hambre me refiero a objetivos, a metas, a un propósito, a cosas que conseguir en su vida, esa persona no está pensando en beber alcohol. Esa persona no está pensando en juntarse con gente a tomarse unas cervezas. O no está pensando en simplemente irse de fiesta. No está pensando en perder el tiempo. Esa persona lo único que piensa, lo único que está obsesionada, es en crecer. Es en ganar, es en hacer cosas, es en progresar, es en juntarse con gente que le acerque. Yo te puedo prometer que si hoy despiertas tu hambre, que si hoy te pones objetivos, que si hoy te pones metas, a nivel con tu físico, a nivel con tu trabajo, de cualquier área de tu vida, me da igual, cualquiera, tú dejas el alcohol, tú dejas ese entorno, pero porque vas a empezar a actuar como una persona que consigue objetivos. Te puedo garantizar, yo, en la época en la que yo bebía alcohol, yo no tenía objetivos, yo no tenía metas, yo no tenía un propósito, yo no sabía lo que quería hacer con mi vida, yo quería trabajar lo menos, yo de hecho quería trabajar lo menos posible y ganar lo máximo posible, eso es lo que yo quería. Es decir, yo en ese momento era el primero en la fila del resultado, pero el último en la fila del esfuerzo, en la fila del trabajo. Y hoy en día tengo la mentalidad contraria. Quiero ser el primero en la fila del trabajo, quiero ser el primero en la fila del esfuerzo, porque sé que ese es el único camino, que el camino más largo es el camino más rápido, y realmente es el camino fácil, el camino largo. ¿Sabes por qué? Porque es el único que te garantiza el resultado. No hay otro camino, no existe otro camino que te garantice más el resultado que el largo, que el difícil, que el esforzado. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene los cojones de meterse ahí. Pero cuando tú entras en ese camino, pero cuando tú despiertas tu hambre y de verdad estás obsesionado, estás loco mentalmente por conseguir tus objetivos, ya está, lo tienes. Si tú adquieres la mentalidad de el último que se baja del barco soy yo, ya está, ya lo tienes, vas a conseguir cualquier cosa. Esa es la mentalidad, la de ser un loco. Es que no puedes vivir de otra manera realmente. Si quieres dejar el alcohol, tienes que ser así. Y yo, de verdad, considero que las personas que hemos tenido problemas, ¿no?, con el alcohol, somos muy disciplinados. Y somos locos realmente. O sea, una persona que ha tenido problemas con el alcohol es una persona súper disciplinada y es una persona loca mentalmente. Con eso quiere decir obsesionado. El problema es que lo enfocas desde el lado negativo, desde destruirte la vida, desde beber alcohol, salir de fiesta, no hacer nada. Pero si tú toda esa obsesión, toda esa locura mental, la metes por buen camino, la enfocas de manera correcta, que es como yo hago hoy en día, me levanto a las 5 todos los días, entreno todos los días como un loco, leo todos los días, cumplo mis macros todos los días, trabajo todo el día. Yo no hago nada que no sea progresar. Ni juego, ni veo series. No hago nada más que progresar. Entonces de ahí viene mi hambre. De que cada día me levanto con un dolor. ¿Sabes qué pasa? Que es que no tienes un dolor, se nota. Tú bebes, tú tienes malos hábitos porque no tienes un dolor real. Pero yo te garantizo que si a ti te doliera tu situación actual y necesitaras cambiarla, por ejemplo, necesitaras ganar más dinero, lo que sea, ¿no?, tú lo harías. Porque el ser humano no cambia por un deseo. El ser humano cambia cuando ya no le queda más remedio. Eso es así, el ser humano funciona por presión. Nadie realmente se mueve por un deseo. Pero todo el mundo se mueve por dolor. Todo el mundo puede llegar a conseguir algo por un dolor. Y muy poca gente por un deseo. Entonces, después de este vídeo, quiero que encuentres ese dolor. Porque ese dolor es lo que te dará el hambre.
Porque realmente si tú no tienes un dolor en tu vida, de que realmente quieres conseguir algo, de que realmente te molesta estar en la situación en la que estás, porque si tú estás muy cómodo en la situación en la que estás, pues ya está. No, es imposible que tengas hambre, es imposible. Pero si tú tienes un contador que dices, esto tiene que salir ya, antes de este día, tiene que salir las cosas, sí o sí, si no estoy jodido, si no estoy muy mal, si no realmente las cosas van a complicarse mucho en mi vida, si no sale esto, ahí es cuando tienes hambre. Ahí es cuando aprietas como un desgraciado. Ahí es cuando no tienes otra cosa en tu cabeza que progresar. Ya no hay alcohol, ya no hay fiestas. Entonces toda la gente que bebe es porque está muy cómoda, toda la gente que bebe es porque no tiene hambre, es porque no tiene un dolor. Es que al final no puedes tener hambre si no tienes un dolor. Es imposible realmente, no puedes. Yo recuerdo que cuando más dolor he tenido en mi vida por conseguir algo, porque necesitaba de verdad conseguir algo, sea económico o lo que sea, es cuando más hambre he tenido. Es cuando menos he pensado en alcohol, en jugar a videojuegos, en todas las distracciones, en ver series. Vamos, ni se me pasaba por la cabeza ponerme un capítulo de una serie en esos momentos, ¿no? Y lo veo ahora en retrospectiva. Digo, ostras, qué razón tenía. De que es que ni se me pasaba por la cabeza ponerme a perder el tiempo. Cuando tengo algo muy grande que conseguir y es algo que necesito conseguir. Esa es la cosa, que tú necesitas despertar tu hambre. Necesitas conectar con un dolor. Con algo que de verdad te mueva, ¿no? Te despierte. Te lleve por el buen camino. Te meta dirección en tu vida. Es que realmente podrías conseguir grandes cosas. Podrías conseguir cosas enormes en tu vida. Pero no las estás consiguiendo solo por tu falta de comodidad. Literalmente. Solo porque realmente no quieres ponerte un poco incómodo, no quieres estar saturado mentalmente, quieres estar cómodo. Pero es que así es imposible crecer. Y te puedo garantizar que así es imposible ser feliz, porque la felicidad la da el hambre. Yo recuerdo de verdad que aunque pudiera estar en una situación complicada, que necesitara que salieran cosas, yo recuerdo que mis momentos más felices de mi vida eran esos, en los que solo estaba centrado en una cosa y en que tenía que salir sí o sí esa cosa, y solo tenía esa cosa en mi cabeza. Ya está. Ahí era lo más feliz del mundo, porque yo no estaba pensando en todo lo demás, solo en visión de túnel, en que tiene que salir esto y ya está, y estoy centrado en que salga eso. Yo recuerdo que esas épocas son las más felices, y las más infelices, también las recuerdo. La que salía de fiesta, la que bebía alcohol, la que estaba enganchado a videojuegos, la que estaba cómodo y tenía muchas opciones, cuando vivía en casa de mis padres, que no tenía ningún gasto, que no tenía nada de lo que pagar, que no tenía ninguna responsabilidad. Ahí es cuando más infeliz he sido, porque es cuando menos hambre he tenido. Quiero dejarte aquí este vídeo con esta reflexión, y es que Dios no abre las puertas que tocas, Dios abre las puertas que empujas. Y si no te están saliendo las cosas en la vida, es simplemente porque no estás empujando lo suficiente, porque no estás teniendo el suficiente hambre. Nada más, quiero recordarte que en la descripción y en el primer comentario fijado tienes la guía definitiva para que cualquier persona pueda empezar el proceso de dejar el alcohol de manera gratuita, pero aún así, si sientes que vas con todo, si sientes que de verdad quieres ponerle fin a tu situación actual, si sientes que mantenerte en la situación en la que estás te duele más que cambiar, quiero que me escribas. Te voy a dejar también mi Instagram, quiero que me escribas, que me cuentes tu situación y de verdad, de corazón, te voy a ayudar y te voy a aconsejar lo mejor.